Adende 그 유머는 대순주 소구발이야 지구경백의 계획에서 종 posición 좋아다 Hoy me gustaría extenderle mis saludos a Gyaltsab Rinpoche, a su eminencia Suman Gawan Rinpoche, 민규는 무시하다 나는 신부가 a Mingyo 좋아하지 Rinpoche, 넘버 주위에 주위고 나바다 Tulku Chodro 나는 Rinpoche y a todos 신부가 los otros 좋아하게 Tulkus, Nirmanakayas, 보시하다 나는 신게 a Ludodenim Rinpoche y a todos los Kempos, maestros y amigos espirituales, 준바다 주만 나바다 나는 초다 gente 할게 de 신부다 refugio, de los monjes, monjas, de la Sangha y de todas las 무시하다 상원을래 personas laicas de 인간 todo el 상식이 mundo. 신이 Quiero desearles 다지인데야 que estén muy bien, espero que se encuentren 소리쇼 bien. 남다시하게 거스바부터 샤리어레 드레이 El día de 주사게 hoy, el tema de la 겐젤 enseñanza es 겐젤게 la vida de 다시 Atisha 시작하면 돼서 y hay distintas razones por las que enseñar su biografía, así que pensé hablar acerca de ellas, porque si no conocemos las razones por las que enseñamos la historia de vida de Atisha o su biografía, no tenemos la información completa. Entonces, una de las razones es, está descrita en los 30 versos de John Tompa, en el elogio de Atisha, donde hay una cita que dice, gran erudito, si no hubieras venido al Tíbet no existirían las enseñanzas del Buda, pero la mayoría se habría engañado sobre el profundo significado, así que me postro ante ti, que enseñaste bien. Entonces, antes de que Atisha fuera al Tíbet, había muchas personas que practicaban el mantra secreto de manera errónea. También había personas que no sabían cómo practicar el Dharma de los tres vehículos, el Sutra y el Tantra sin contradicciones. Entonces, había muchas dificultades en ese entonces. 이슈 큰 소머리 다 고난 수익이 거진의 때는 조 별이야 된 리슈 되네 상계의 템벌이야 다들나 다는 신기 즉 주비하게 내가 동하게 Y 냠내 debido a que 다는 invitaron a Atisha a Tibet, entonces él tuvo que explicar todos los puntos principales de la práctica del Dharma, tanto del Sutra, del Tantra y de las instrucciones esenciales. Y entonces, gracias a esto, es que muchas personas en Tibet pudieron practicar el Sutra, el Tantra y los tres votos sin contradicciones. Y entonces se dice que Atisha fue extremadamente bondadoso para el Tíbet gracias a sus enseñanzas. Y esta es una de las razones por las que necesitamos conocer la vida de Atisha. Y otra razón es porque si pensamos en las enseñanzas acerca del refugio, de la bodhicitta, del entrenamiento mental y de los cuatro pensamientos que hacen girar la mente hacia el Dharma y demás, eh, no importa de cuál de estas enseñanzas hablemos, no hay una sola que no fue transmitida por Atisha. Entonces, este es el segundo punto. Por eso que es tan importante enseñar su vida, porque fue su influencia tan benéfica que no solamente se extendió a los Kadampas, sino también a los distintos linajes, como el linaje Sakya, Gelug, Kagyu, Nyingma, todas las tradiciones del Tíbet. Están premiadas por su influencia y esta es otra razón por la que es importante conocer la historia de vida o la biografía de Atisha. Y la tercera razón es bastante específica, es porque tanto en el linaje Gelu como en el Kagyu están las instrucciones esenciales del linaje Kadampa que vienen del linaje de Atisha y también las enseñanzas del Tantra de Marpa y en particular las reconocidas prácticas de la escuela Kagyu que vienen en particular de Atisha. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de las prácticas preliminares, hablamos acerca del hastío,
o de la renuncia y el deseo por la liberación. Estas son enseñanzas de Atisha. Y también cuando hablamos acerca de el yoga coemergente, este término del yoga coemergente se remonta a las prácticas que enseñó Atisha. Y también cuando hablamos acerca de los cuatro yogas, o de las 12 etapas de los cuatro yogas y demás, esto también se remonta al linaje de Atisha. Así que cuando pensamos acerca del origen del Dakpo Kagyu y todas sus enseñanzas, muchas de estas vienen de Atisha. Por lo tanto, eh, Atisha fue muy importante y bondadoso para todos los linajes del budismo tibetano, pero en particular podemos hablar acerca de lo beneficioso que fue para el linaje Kagyu. Y la cuarta razón, como está escrito en los trabajos de Gampopa, Gampopa dijo que si no hubiera combinado, o si no se hubieran combinado las instrucciones principales de Naropa con las etapas Kadampa del camino, habría sido difícil que estas enseñanzas fueran de beneficio para las personas. Así que para los que somos seguidores de Gampopa, debemos de tener este entendimiento de que las instrucciones esenciales del linaje Kadampa de Atisha eh, quizás no fueron enfatizadas por mucho tiempo, o muchas personas no se interesaron en estas y declinaron o se deterioraron, y debido a esto, lo que ocurrió es que no pudimos establecer los preliminares del Dharma o la base sólida del Dharma en la práctica. Entonces creo que en el futuro es muy importante que podamos enfatizar las enseñanzas Kadampa em, del linaje de Atisha y practicarlas. Por eso hace unos años pensé que durante el Kagyu Mulam deberíamos de em, profundizar en este Dharma profundo y hablar en el propio Monlam de las instrucciones Kadampa, y estamos siguiendo esta tradición. Entonces, en el futuro es importante que todo el mundo recuerde que debemos de hacer esto. Así que he explicado cuáles son las razones por las que vamos a hablar acerca de la biografía de Atisha y por lo que enseñé en los años previos. Y acerca de su historia, podemos hablar acerca de la fecha del nacimiento de Atisha. Se dice que probablemente fue en el año 982 de la era común. Y decimos esto porque hay una historia de su vida escrita por Drontompa donde dice, el gurú omnisciente nació en el año del tigre de fuego femenino. Entonces, creemos que esta es la fuente primaria donde tenemos esta información, pero hay algunos desacuerdos acerca de las fechas en la que nació Tisha y la fecha de su paranirvana, pero esta es la fuente principal. Y en términos de su lugar de nacimiento, podemos decir que fue en India. En India medieval tenían distintas regiones, el este, el sur, el oeste y el norte, y se consideran cinco regiones principales. Y usualmente se utilizaban estos términos en los relatos de viajes de India de los traductores chinos, incluido Xuanzang. Así que ordinariamente llamaban así a estas regiones como las direcciones. Entonces, tradicionalmente se hablaba de estas cinco regiones de India y se dice que Atisha nació en la India oriental, en la región oriental de la India de ese entonces. Y en el elogio de los 30 versos de Atisha de Dron Tompa dice:
la próspera tierra de Bengala. Sin embargo, hoy en día este territorio ya no pertenece a la India, sino que es parte de Bangladesh. Ahora, en la época medieval, formaba parte de la India o de este reino, pero si pensamos del lugar preciso en el que nació, de acuerdo a el traductor Natso, dice que en la región oriental, en una gran ciudad que se llama Vikramapura. Lo que dicen los investigadores contemporáneos cuando investigan el lugar de nacimiento de Atisha es que se encuentra en el país de Bangladesh, en el actual Bangladesh, en un distrito que se llama Mushiganj. Y esta región en esa época antigua de India se llamaba Vikramapura. Entonces, en términos de la historia de Bengal, del siglo X al siglo XVIII, perdón, al siglo XIII, del siglo X al siglo XIII, fue la capital de tres dinastías, de la dinastía Chandra, la dinastía Varmana y la dinastía Sena. Entonces, en aquella época era un gran centro para el budismo en Asia Oriental. Era un lugar muy importante para el budismo en ese entonces. Esto es lo que nos pueden comentar los investigadores actuales. Y cuando hablamos acerca de la familia en la que nació Atisha, se dice que nació en una familia real, o una casta real, probablemente de la dinastía de los reyes Pala. Su padre, el nombre de su padre era Aliana Chandra y el nombre de su madre era eh, Pravavati. Y tuvieron tres hijos, sus padres. Los hijos se llamaban Padmagarba, Chandragarba y Girigarba. Y probablemente se dice que Atisha era el hijo del medio, Chandragarba. Ahora, según la historia actual de Bangladesh, se dice que el nombre del padre de Atisha era Kalyana Chandra y que fue el tercer rey de la dinastía Chandra de Bengala Oriental y que su reino duró desde el año 975 hasta el año 1000 de la era común. Entonces reinó durante estos años, del 975 al año 1000 de la era común. Y en los elogios de Runtan Atisha hay una cita que dice: la venerable familia de su padre era del linaje de reyes de Sahor. Entonces sabemos que era claramente de una familia real. Y algo particular acerca de esto es que cuando hablamos del rey tibetano Trizon Deutsen, en ese entonces fue cuando Shantarakshita fue a Tibet y Shantarakshita fue a Tibet unos 200 años antes del nacimiento de Atisha. Shantarakshita también era del este de la India y se dice que tanto él como Atisha pertenecían a al mismo linaje familiar.
Y la razón por la que sabemos esto es porque también hay una frase en los elogios de Drone Tompa sobre Atisha donde dice el linaje en el que nació el Bodhisattva Shantarakshita. Entonces, sabemos que es la misma familia real en la que nació Shantarakshita. Así que cuando pensamos en la historia y la gran influencia de los maestros indios en Tibet, sabemos que uno de los más importantes fue Shantarakshita y el otro fue el gran maestro Atisha. Y ambos se dice que vienen del mismo lugar, de la región del este de la India y que además venían de la misma familia. Y es por esto, ¿cómo puedo decir esto? Podemos decir que es una conexión particular. Y ahora para hablar un poco acerca de su infancia, cuando era niño, Atisha llevaba el nombre de Chandragarva y desde niño sabían que era alguien muy inteligente. Respetaba mucho a sus padres, siempre servía a sus padres y les escuchaba, era un niño muy obediente y también físicamente era eh, muy agradable, muy atractivo. Y debido a esto, también las personas que estaban libres de deseo, los maestros, lo trataban con mucha amabilidad, así que, ¿qué decir de las personas que aún estaban bajo la influencia del deseo? Las personas se sentían atraídas hacia él, lo trataban muy bien, lo trataban con amabilidad. Decían que como era muy bello, todas las personas se sentían complacidas hacia él, le tenían fe. Así que ya sean maestros, gurús o personas comunes se sentían muy atraídos hacia Atisha. Y cuando era joven también tenía una conexión particular con Tara, tuvo muchas visiones de Tara y se volvió su deidad Yidam. Una vez cuando estaba en el palacio, era muy joven, se dice que cuando era muy pequeño, entonces lo dejaron en una cama en el palacio, en una cuna, y se dice que se escuchó un sonido muy fuerte y entonces sus padres fueron a ver qué había pasado y descubrieron que había un gran escorpión y que se había caído encima de Atisha. Pero Atisha no tenía nada de miedo, no estaba asustado y el escorpión lentamente empezó a mover y se fue. Y Atisha nunca sintió miedo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esta historia? Esta señal que dice que él pudiera ver a su deidad Yidam en particular y pudiera practicar con naturalidad esto, aún así tendría ciertos obstáculos antes de poder verla con claridad. Desde el día siguiente se oyó otro ruido muy fuerte y cuando su padre y madre fueron a ver qué había pasado, su madre vio una flor de utpala azul que acababa de florecer. Y en ese momento Atisha dijo que
Cuando sus padres vieron esa hermosa flor de Utpala azul floreciendo, Atisha vio en ese momento el rostro de Tara. Y de ese momento en adelante, era muy, muy joven, pero desde ese entonces, cualquier momento en el que tenía dudas o le surgían preguntas acerca de decisiones que tenía que hacer, eh, ponía ofrendas delante de un cuadro, una pintura de Tara que tenía y hacía súplicas. Y aunque Tara no le enseñara directamente o le diera alguna enseñanza en ese momento, decía que su confusión inmediatamente se disipaba. Esta es otra señal de que había una conexión muy especial entre Atisha y Tara. Esto fue cuando era muy joven, tenía alrededor de 10 años quizás, y él estudió medicina, estudió artesanías o artes, escritura, gramática y demás, y se volvió un experto en todas estas. Y después de alrededor de los 21 años en adelante estudió gramática y lógica no budista, así como budista, las ciencias de la gramática y la lógica, y se volvió también muy experto en todas estas. Y en particular se decía que como hijo de un rey, pues tenía que estudiar todas estas artes y ciencias, y se volvió todo un experto. Si quisiéramos dar un ejemplo de cuál era su nivel de lógica y gramática, se dice que cuando tenía 15 años de edad, escuchó una vez las enseñanzas sobre la gota del razonamiento y luego debatió con un erudito que no era budista y se dice que lo derrotó. Esta historia la cuenta un geisha muy conocido llamado Drunpa. Y después, cuando Atisha fue a Tibet, ni siquiera existía un término para la gramática. El título de un texto particular en sánscrito em, es un Bangton. Entonces, este Bangton recitaba el Argo Dharani de Avalokiteshvara y lo recitaba a menudo, recitaba estos mantras a menudo y se decía que atraía grandes bendiciones a través de esta recitación. Entonces, de la manera en la que lo pronunciaba el Bangtan, eh, era terrible, no podía obtener ningún tipo de bendiciones por el tipo de pronunciación del Bangtan sobre el mantra, pero Atisha dijo que no importaba la pronunciación, sino que todas las bendiciones que iba a recibir era debido a que eh, tenía grandes intenciones bondadosas. Entonces, que todas las bendiciones venían de sus intenciones bondadosas, no necesariamente de su pronunciación de los mantras. Entonces, una vez Atisha se lastimó la mano y dijo, bendícela y tendrás grandes resultados. Entonces, cuando Atisha fue a Tibet, ni siquiera había términos para la lógica, para la cognición válida, para todas estas cosas. Entonces, si no hubiera ido a enseñar Devat a Tibet, esto ni siquiera hubiera pasado, no hubiera pasado que los tibetanos pudieran eh,
aprender la lógica y también debatir en contra de los no budistas. Entonces también cuando pensamos en gramática, lingüística, eh, y también en lógica y cognición válida, pues él estudió todo esto, era muy versado en todos estos campos y estudió a mucho detalle la lógica budista. Y antes de ordenarse, estudió también muchos tantras, sutras y todo tipo de enseñanzas, pero particularmente estudió el tantra en el templo de la Montaña Negra. Allí había un pandita llamado Rahula Gupta, que probablemente tenía muchos CDs, y de él recibió empoderamientos completos y también recibió el nombre secreto de Yanavasha. Y no solamente estudió con Rahula Gupta, estudió con muchos otros maestros, tuvo estudios del mantra secreto con Kamala Rakshita, em, que era un yogi que podía transformar la cerveza en leche y levitaba por el Ganges sobre una estera. Y también se dice que estudió con un gurú llamado Avadutipa, que es uno de los maestros importantes de Atisha. Algunas personas dicen que estudió con él durante 7 años, otras personas dicen que estudió con él durante 12 años. Pablo Lotzawa dice que fueron 9 años. Este gurú Avadutipa principalmente le enseñó a Atisha muchas enseñanzas acerca del camino medio. Eh, Este maestro Avadutipa era un maestro del camino medio, pero también pertenecía a la escuela de Yogachara. Entonces era el maestro Yogachara de la escuela del camino medio y pues es por esto que también Atisha tenía este punto de vista y en alguna ocasión algunos estudiantes le preguntaron a Atisha por qué sostenía el punto de vista de Yogachara del camino medio y Atisha dijo, em, hice esta misma pregunta a mi gurú Avadutipa y él me dijo, es por este Dharma que he podido ver la verdadera naturaleza y de esta manera eh, ustedes también deberían de sostenerlo. Y esa es la razón por qué sostengo la visión del Yogachara del camino medio. Ahora, este maestro Avadutipa fue un gurú maravilloso y Atisha pasó mucho tiempo con él, muchos años. Y normalmente nosotros tenemos quizás conversaciones ordinarias, hablamos de esto y de alguna otra cosa con los maestros o con otras personas, pero ellos nunca tuvieron conversaciones ordinarias. Con este maestro, incluso cuando no se le pedían enseñanza sin mostrarle un gran respeto, darle un gran mandala, él enseñaba. Una vez Atisha y su gurú estaban caminando por un puente muy estrecho y de repente Avadutipa miró hacia atrás y le dijo a Atisha,
Hijo, hasta que te liberes del aferramiento al ego, evita incluso la más de las pequeñas maduraciones del karma o de las acciones que madurarán en karma. En pocas palabras, escribió, en pocas palabras, él no decía mucho, pero incluso solo con eh, una frase que dijera de Dharma, realmente podía generar increíbles realizaciones en su ser. 조직이 아마 라마 아우두디 발라서 다데 라마 망고 쉬우지 템베 루기요아레 카시에 소메 라마 야당 업주 템베 루기슈 Entonces, en la 라마 historia se dice 타나가 시 que 템베 Atisha estudió con muchos 다르 gurús distintos. 라마 망고 Algunos 돌바 dicen que 디나르 아 두고레 150, pero 라마 se 망고 sabe que 겐지 más de 100. 엔 디즈군드니 Y 최슈 particularmente 아니 siguió a muchos gurús que habían alcanzado grandes realizaciones 아니 de la práctica del 라마 Tantra. 조지 코라이네 아우두디 베제바 아우두디 베제바 나체네 아니 리고 뒤슈고 제바 나체 아니 로 트루스인데 아니 신나기리 슈멘로 El propio Atisha 카시 로 eh, 트루제바레사 pasó muchos años 카시 practicando la 로스기 conducta 비샤 yoica, tal 아니 como le enseñó 수수인도 카시 Avadutipa. 람도 간다 Algunos dijeron que 아 3 años, otros que 6 años. 나체 리고 뒤슈고 제바 나체네 아니 신나기도 봐 쇼제 로숨 야나 로 트루스인데 슈예브다 Y pasó muchos años de 6 양 조지게 a 라마 3 o 라마 no estamos 다시 seguros, pero 자바라서 시드베 practicando de este 시드베 modo, 샤데 como le enseñó su maestro. 꺄알 예데데 위치 Y entre 셈베 los 마베 maestros, 신나 otros de los 기르 maestros 데 famosos de Atisha 조지게 estaba 라마 Shantipa, 군주니 게동바 셈베 que 기르다 era un maestro muy 아니 시드베 conocido 데고 de la escuela de la Solamente en aquella época, y cuando Atisha estudiaba con él,